Damos gracias al Señor una vez más en esta mañana porque nos permite juntarnos otra vez este domingo a las 12 horas, como todos los domingos que hemos estado haciendo estas exhortaciones de la palabra. Y los días miércoles también, ¿no es cierto?, nos juntamos para orar y cada uno de ustedes lo hace también. Independientemente, ya sea en sus hogares, todos los días por la noche, o los ministerios también, que yo sé que ahí tienen sus grupos y tienen sus actividades. Saludo a cada uno de mis hermanos en esta mañana de nuestra querida, amada iglesia Así Mangol, y por supuesto a cada uno de los hermanos, amigos que nos escuchan y también nos siguen de una u otra manera, ¿no es cierto?, para hacerse parte de este culto, entre comillas, ¿verdad? Faltando siempre el gran ministerio de alabanza que sin duda se echan de menos, pero bueno, ahí estamos. No dejamos de alabar al Señor de ninguna forma, siempre estamos ahí, escuchando alabanzas, ¿verdad?, y acordándonos también de aquellos buenos tiempos. Esto no es que sean tan malos tiempos, pero son tiempos un poco más solos, más independientes. Se echa de menos esa comunión de todos ahí, ¿verdad?, cantando al Señor y aplaudiendo también lo que sentimos en nuestro corazón hacerlo cuando alabamos a nuestro Dios. Quiero compartir rápidamente la reflexión de esta mañana, la que he preparado para poder llevarnos, ¿no es cierto?, al Señor y a la meditación también de nuestros corazones, de nuestras vidas. Y quiero hacerlo en la reflexión en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8, donde habla acerca de la viuda y el juez injusto. Y quiero hacerlo en el título o la reflexión central. ¿Habrá fe para los tiempos finales? ¿Habrá fe, esa confianza en Dios para los tiempos finales? Para estos tiempos que de una u otra manera como que parecieran que alteraran nuestra fe, nuestra confianza, nos debilitan y a veces también nos confunden. Por eso la pregunta en esta hora, la pregunta en esta mañana. Y leo la Escritura conforme lo he dicho, en Lucas 18, 1 al 8, dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, está hablando acerca del Mesías, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra cuando venga el Mesías, cuando venga Jesús? ¿Hallará fe en la tierra? Esta declaración que hace Jesús al final de esta parábola, ¿no es cierto?, que hemos leído, muestra un propósito de Dios, ¿no es cierto? Tiene una intención, no es una pregunta simple, sino que tiene una intención, tiene un propósito. Y el propósito en sí de toda esta parábola, aún con la pregunta final, era enseñar
a los discípulos la necesidad de orar de manera perseverante. Y por eso se nos presenta el ejemplo de la persistencia de la viuda, la cual pudo lograr que un juez tan malo como el descrito en esta parábola que estábamos leyendo, tuviera un acto moral y le hiciera justicia. La verdad que cuando uno medita en esto y medita acerca de la justicia, necesariamente vamos a hablar de la injusticia. Porque la injusticia es algo que de una u otra manera ha estado presente. Y no solamente ha estado presente hoy y va a estar presente mañana, sino que la injusticia es algo que viene desde que el hombre cometió pecado delante de él. De ahí en adelante, el pecado mismo arrastró actos de injusticia de manera histórica en todos los tiempos. Por lo tanto, lo que hoy día nosotros presenciamos o lo que nosotros vemos con respecto a lo que es actos de injusticia, la injusticia es una situación histórica. No es una situación solamente de este tiempo. No nos olvidemos que en nuestro país y en muchos países también del mundo, hasta el año pasado, hubieron grandes manifestaciones producto de las injusticias de los gobiernos, injusticia de la corrupción de los que tienen el poder. Yo no digo ni estoy tampoco puntualizando qué tipo de poder, pero injusticias han habido, injusticias en sistemas también, sistemas de vida, sistemas sociales, sistemas políticos se han dado y que de una u otra manera hablan de injusticia. Por lo tanto, la injusticia es algo que siempre ha estado presente. Y todo de una u otra manera, yo creo que independiente a esas generalidades, ¿no es cierto?, que estoy mencionando, todo de una u otra manera, en lo personal, hemos vivido algún episodio de injusticia. Y al parecer esto no va a cambiar. Por eso la esperanza del creyente no está en esperar que este mundo sea mejor, porque no ha sido mejor hasta hoy y nos hemos dado cuenta que no vendrán tampoco tiempos mejores. Al contrario, todo indica, conforme a la Escritura, a las palabras de Jesús de Mateo 24, cuando describe una serie de acontecimientos desastrosos para el mundo. Una serie de acontecimientos no solamente para el mundo en sí, en su totalidad, globalmente, sino también desastrosos diríamos muy adversos para la iglesia en general. Progresivamente se han estado cumpliendo las palabras de Jesús y seguirán cumpliendo o se seguirán cumpliendo hacia la recta final de la humanidad. Por esta razón, estimados hermanos y amigos, nuestra esperanza, escuche bien esto, nuestra esperanza debe concentrarse en el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Debe concentrarse en el cumplimiento de los tiempos y de lo que nosotros hemos entendido en la palabra, cuál es nuestro papel dentro de estos acontecimientos, cuál es nuestra posición dentro de estas promesas de advenimiento que nuestro Señor Jesucristo pronunció mientras estaba en la tierra. Por lo tanto, mientras todos estos hechos se van cumpliendo uno a uno progresivamente, el deber de los cristianos, escuche bien, el deber de los cristianos es mantenerse en oración.
Jesús termina esta parábola con una pregunta retórica. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que también tiene una clara deducción, porque si no se esperan días mejores, lo que hace Jesús es declararnos proféticamente: afírmense en la fe y afírmense en los elementos que fortalecen la fe, como lo es la oración. La oración se hace fundamental. La oración se ha hecho fundamental durante todo este tiempo en que hemos estado confinados en nuestros hogares. La oración se ha hecho fundamental y fortalecedora. Cuando nosotros los creyentes, a través de este elemento de la fe que es la oración, podemos ir sin restricción, sin horario, no importa las circunstancias, podemos ir al Señor en oración en todo tiempo y en todo momento. Más aún cuando la Escritura dice que el Señor nos oye, y aún más declara la Escritura, ¿tardará en responderles? Como diciendo, el Señor está atento a lo que nosotros oramos. El oído de Dios está atento a nuestros ruegos, nuestras oraciones. Por muy sencillas y humildes que sean, Dios está atento a nosotros. Escuche bien esto. Los días y acontecimientos cada vez serán más difíciles y desgastantes para los cristianos. Si alguna vez la iglesia cristiana contemporánea, como la nuestra, se vio amenazada por alguna doctrina sectaria, algún pensamiento liberal o persecuciones violentas, quiero decirle que cada vez la fe en Dios y su palabra, la sana doctrina, la que tratamos de cuidar con tanto celo, la sana doctrina, sufrirán mayores amenazas, tanto exteriormente, cosas que vienen de afuera, de la sociedad, de las leyes que se están forjando allá afuera, sin tomar en cuenta a Dios, o la palabra de Dios, o la moralidad de Dios, como también de dentro de la iglesia misma, que amenazan justamente a Dios, su palabra, la sana doctrina, dentro de la iglesia, reviviendo los peores tiempos de la historia de la iglesia cristiana desde que el Espíritu Santo vino y se derramó sobre los creyentes. En muchas de estas cosas, estimados amigos y hermanos, en muchas de estas cosas que están sucediendo fuera de la iglesia como dentro, tenemos que pronunciarnos. Tenemos que pronunciarnos. Debemos pronunciarnos. Debemos definir nuestras posturas cristianas y argumentar en base a nuestra fe que está en la palabra de Dios, sin alterar la verdad de Dios. La verdad de Dios no debe ser alterada. El apóstol Pablo decía en Filipenses 4:1, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Cuando Pablo pronuncia estas palabras, está expresando primero su gran afecto hacia los hermanos de Filipo. Él tenía un gran aprecio hacia estos hermanos. Esta es una iglesia linda, por eso es la carta del gozo. No hay nada que reprochar. Pablo tenía contentamiento. Pablo se abrigaba en estos hermanos también. Son los hermanos que alientan a los que estamos adelante. Son los hermanos que pronuncian siempre una palabra edificante, siempre hacen una observación de aliento y de fortaleza a nosotros los que estamos adelante, ya sea los pastores o líderes. Y Pablo expresa justamente estas palabras de amor y ternura hacia los hermanos de Filipo. Y en segundo lugar, les animaba a sujetarse con firmeza en el lugar que Dios les había asignado. Y justamente la expresión que él usa, estad así firmes en el Señor, es una expresión
que usaban los griegos como para poder apuntar a quienes, soldados se refiere, quienes habían sido puestos en algún lugar específico y eran animados a estar firmes, a no perder su posición, su lugar donde habían sido puestos. Y Pablo le dice de esta misma manera: hermanos, estén así firmes, donde Dios los ha puesto, donde Dios los ha asignado, estén firmes como un soldado, atento a la posición donde han sido puestos. Esto indica también, si uno puede reflexionar algo más en esto, indica que siempre está la posibilidad de salirse o debilitarse en la fe. Esa fe que con tanta firmeza y seguridad hemos abrazado. Y la historia de la iglesia justamente así lo dice también. Yo estoy leyendo el libro de Apocalipsis y las cartas también que el Señor reveló a Juan. Y justamente habla de esto, de las diferentes evidencias y virtudes que tenían las iglesias. Y habían iglesias que habían perdido ese gran y primer amor, se habían debilitado en esa fe que habían abrazado con tanta fuerza, con tanta firmeza. Concluyo con esto, estimados hermanos y amigos. Debemos orar perseverantemente, eso nos dice el Señor, porque todo indica que la fe en Dios, en la palabra de Dios, cada vez será menor. Y solo las circunstancias externas, ya sea la última esperanza en una enfermedad, de alguien que está agónico y torna su mirada al Señor. Mientras hay un hálito de vida en el hombre y torne su mirada a Dios, Dios misericordioso, Dios bueno, Dios perdonador, lo salva. Así nos dice la Escritura. Sea la última esperanza en una enfermedad o en una desgracia, o estas mismas vivencias pandémicas, las que hemos estado viviendo o viendo, ¿verdad?, con tanto horror en aquellos países que han sido más golpeados por estas cosas. Pero estas manifestaciones que se han dado duramente al mundo van a ser y llevarán al hombre tímidamente a mirar al Creador. Si bien algunos buscarán a Dios en su necesidad y lo harán con fuerza, con seguridad, lo harán con humillación, con convicción, con fe. Sin embargo, estoy seguro, y así lo dice la Escritura, que la mayoría, cuando todo esto acabe o mengüe, seguirán en su misma vida lejana de Dios. Por esta misma razón, estimados hermanos, por esta misma razón, el Señor habla de una puerta ancha y de una puerta angosta. Y cuando habla de la puerta angosta, el Señor Jesucristo dice: pocos entrarán por ella. Pero nosotros que ya hemos experimentado esta fe en Cristo, estamos llamados a cumplir los propósitos de Dios, llevando su palabra a todos. Escuche bien, aunque estemos donde estamos y en la posición que estamos en nuestros hogares, no debemos de perder el objetivo principal para lo cual el Señor nos ha llamado como iglesia, que es justamente difundir la palabra de Dios a todos para salvación a través de Jesucristo. Y el Señor nos dice en esta parábola que debemos orar, aún si lo hicimos antes, hoy día con mayor intensidad y perseverancia, para que cuando Cristo venga estemos firmes en nuestra fe. Debemos seguir en fe, hermanos. Debemos seguir en fe, aferrados a Dios, orando y creyendo en lo que Dios puede hacer en este tiempo tan complejo, tan difícil. Si usted le cree al Señor y cree en la bendita palabra de Dios, nosotros los creyentes tornamos nuestro corazón, nuestra mirada al Salvador, doblamos nuestras rodillas y pedimos que Dios haga un milagro
en un tiempo donde el hombre común no está pidiendo, no está anhelando, todo lo ve complejamente difícil y en base justamente a los argumentos humanos. Nosotros nos tornamos y nos arrodillamos delante del Señor esperando que Dios pueda hacer una obra poderosa. Oremos perseverantemente, esperemos al Señor con fe, porque Él viene pronto. Oramos al Señor. Padre eterno, en esta mañana te damos gracias, te bendecimos en esta palabra que nos puede ayudar, nos puede fortalecer en nuestros corazones. Gracias Dios por el tiempo que tú nos das de poder entregar esta palabra, Señor, que va a llegar seguramente a muchos hermanos y a mucha gente también, Señor, que la oye, que la escucha para bendición de sus vidas como para la mía. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Nos vemos el miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo, próximo domingo, a las 12 del día también en este mismo lugar. Un abrazo grande y sin duda de nosotros como familia pastoral, que el Señor les guarde, les cuide en todo tiempo. Saludos a nuestros hermanos de Chacaico también, ellos igual nos escuchan, así que un gran saludo para ellos. Hemos estado en comunión con ellos también, así que a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestras viejitas, ¿no es cierto?, por decirle así con cariño, que están solitas en sus hogares, también un abrazo para ellas. Que el Señor les bendiga.